El sistema jurídico mexicano. En esta mañana corresponden desahogar dos temas básicos también de la agenda de este seminario que el doctor José María Serna de la Garza estructuró y que ha sido por demás implicativo del mayor número de investigadores como de externos del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Las dos mesas, más bien los dos temas que esta mesa va a tratar son el tema de derecho laboral y grupos vulnerables. Daría en primer término la palabra a la doctora Patricia Cursain. Leeré datos sumamente escuetos de la doctora. Ella tiene un amplísimo currículum académico. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de esta casa universitaria, doctora en Derecho también por la misma. Actualmente se desempeña como jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Es investigadora titular C de tiempo completo, definitiva en este instituto, adscrita desde luego al área de investigación de Derecho Social. Tiene el nivel 3, el máximo nivel, salvo en los eméritos, dentro del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora desahogará lo relativo a gobernanza global en el tema de derecho laboral. Doña Patricia. Bueno, muchísimas gracias a mi compañera y mi amiga Pilar por esta presentación. Y también muchísimas gracias a nuestro amigo y colega, el doctor José María Serna, a quien lo felicito en lo personal y ahora lo felicito públicamente por este trabajo que ha llevado a cabo, que lo ha hecho verdaderamente magistral, de forma magistral, en el que abre un tema muy importante, y no solamente abre el tema muy importante a la discusión y al análisis, a las reflexiones, sino lo hace de manera conjunta. Vamos a recibir al doctor Sánchez Castañeda. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Bueno, perdón, voy a continuar. Tú estás allá. Decía entonces, doctor José María Serna, felicidades. Realmente creo que nos has puesto a trabajar en equipo, realmente con una misma línea, con un enfoque. Me parece muy importante, yo creo que de aquí va a haber realmente experiencias que serán aplicables en muchos temas y que nos permitirán, como siempre, no lo digo por mí en lo personal, porque soy la más modesta y la más humilde de todos y todas las investigadoras en este instituto, pero que esto va a abrir seguramente las opciones que el instituto ha planteado muchísimas veces a lo largo de muchos años para que se hagan reformas jurídicas. El tema de la gobernanza es desde luego un tema novedoso, si lo queremos llamar así. No es nuevo, solamente diría novedoso en el sentido de que nos llama la atención, lo tenemos que abrir, lo tenemos que empujar, lo tenemos que reflexionar. Tú me avisas porque suelo pasarme de tiempo. Y aun cuando el doctor Serna nos planteó un esquema con preguntas muy concretas y nos dio una orientación muy importante, yo me voy a permitir hacer algunas variaciones. Y quiero primero señalar qué se puede entender por gobernanza en la normatividad laboral, ya que yo diría que se puede comprender como políticas públicas llevadas a la práctica, pero llevadas a la práctica para equilibrar las condiciones económicas y sociales en las relaciones de trabajo, y que las relaciones de trabajo son importantes porque sustentan el desarrollo integral, el desarrollo económico, social integral. Ahora, este desarrollo debe deslizarse de una manera dinámica y en ello se requiere la combinación de las actuaciones del Estado y de la sociedad conjuntamente. Para ello es necesario que se cubran los factores propios del equilibrio en los términos de la actualidad, es decir, poniéndonos sobre la realidad. Entonces hay que preguntarnos, ¿y cuál es esta actualidad? Y la respuesta en materia laboral sería, ¿cuál es la actualidad? Dos palabras: globalización y tecnología. Miren, la revolución industrial fue un cambio rotundo en el manejo de las relaciones laborales. La máquina de vapor, entre ellos como uno de los factores más importantes, desplazó la mano de obra. Hubo todo un cambio en el sistema de contratación, en el sistema de trabajo, en el trato hacia los trabajadores. Hoy en día tenemos una revolución tecnológica, y esa revolución tecnológica nos lleva a unos esquemas, así como decía entonces en algún momento la repetición de la historia puede hacerse y tal. Pues estamos viendo con otro esquema, con otra fisonomía,
que se repita en momentos históricos, en que tenemos una gran cantidad de tecnología, pero que tenemos también personal mucho más capacitado, y que ese personal con más calificación, con más capacitación, es acaso que se encuentre en los niveles de desempleo más importante, es decir, sobrecalificados, y que nos abre los temas del desempleo de una manera importante. Eso es lo que estamos viviendo, una revolución de la tecnología que lleva varios años y que no nos ha permitido en general al mundo tener la imaginación de cómo sustituir todos los elementos que se nos daban para no un pleno empleo, pero un empleo que fuera bastante salvable, para que la sociedad pudiera tener el día de hoy cubiertas las necesidades, en su mayoría, claro, con todas las variaciones que puede haber, pero que entonces se pudiera tener menos horas de trabajo y con un trabajo mucho más importante, mejor pagado, valorado como debe de ser, y no con lo que estamos viendo ahora, que estamos en los temas de la precariedad del trabajo en la mayor parte de los casos. Ahora, entre la globalización y la tecnología, tendríamos que buscar cuáles son los diseños de programas, cómo es la manera como que tiene que actuar, cómo hay la combinación, cómo tiene que haber una interrelación para tener fundamentalmente el reconocimiento a los derechos humanos, o básicamente el reconocimiento a los derechos humanos. Esa es la base primordial. Y son derechos finalmente interdependientes y universales, y por lo tanto nos cambia totalmente el esquema de regulación jurídica. Ahora, esa dificultad que podríamos avisorar tampoco representa una imposibilidad, no es un laberinto. Hay que diseñar las políticas que se emprendan de manera ordenada, con la participación del Estado y de la sociedad, y en el campo de las relaciones laborales, la sociedad viene a ser como sinónimo de empleadores y trabajadores, sectores muy importantes. Pero bueno, en ese grupo de empleadores y trabajadores que conformarían la sociedad importante, tendríamos que ver que hay partes ocultas. Es decir, ya no estamos manejando las relaciones laborales como se manejaban antiguamente. Y ahora tenemos que hay grandes empresas que no conocemos, que tienen un nombre comercial, las podemos identificar, pero que no sabemos que ese nombre comercial implica una gran cantidad de productos y de servicios, pero que las cuentas en los bancos y en las bolsas de valores y demás, hay un nombre completamente distinto que ni lo sabemos. Les voy a dar un ejemplo. Una empresa como Coca-Cola, que no solamente nos vende el refresco que inicialmente conocemos, sino que nos va a vender agua embotellada, que nos vende productos, golosinas, etcétera, como otras muchas, o como Aerovías, S.A., DCB, tal. ¿Y qué es Aerovía? Ah, bueno, pues resulta que es Aeroméxico, resulta que es Aeromar, resulta que es, no sé, alguna otra de las empresas que tienen. Y entonces encontramos también que en este manejo de las relaciones laborales hay maquilas, hay subcontratación. Y en estos ejemplos se puede ver la complicación de descifrar cuáles son los mejores sistemas para que haya gobernanza. La gobernanza es un concepto que supera el término gobierno porque pone a la sociedad civil en el rol de sujeto activo a la hora de hacer política y ejercer la democracia. Estas palabras no son mías. La gobernanza en realidad es una estrategia de gobierno que obedece a los nuevos esquemas que ahora son de mayor exigencia. Pero este fenómeno tiene que evolucionar junto con toda la sociedad. Y antes había una evolución más en el aspecto comercial. Hoy esa evolución tiene que ir en el respeto a los derechos humanos. Y en estos sectores de la sociedad, de los que estamos hablando, se hallan los trabajadores organizados y los no organizados aparentemente, que pueden ser tan poderosos en el ámbito internacional con afectación en el ámbito nacional, y el ejemplo más reciente que podría darles es el caso de los mineros. El sindicato de los mineros en México no ha podido ser aplacado, por decirlo de cierta manera, porque vienen inclusive los representantes del sindicato internacional a hablar con los representantes en el Congreso de Estados Unidos, quienes se dirigen a los homólogos en México para hablar y decir, bueno, ya dejen al líder del sindicato y dejen que este sindicato se siga desarrollando. Ahí tenemos uno. Por otra parte, hay un movimiento muy importante en el sindicalismo.
ya no es el sindicalismo corporativo que dependía, yo no diría que dependía del gobierno y que el gobierno hiciera con los sindicatos lo que quisiera. Yo lo que quiero pensar es que había realmente una muy buena relación en la que se utilizaban los intereses mutuamente para mantenerse equilibrados, y entonces había una paz laboral, que le podríamos llamar de cierta manera, y que el sindicato corporativista actuaba en función de los intereses del Estado, del gobierno en poder, y el gobierno de poder también en ese Estado, y entonces se fortalecían mutuamente. Esta fue una de los fundamentos con los cuales un partido se mantuvo 70 años en el poder. Ese equilibrio que hizo de poderes organizados a través de organizaciones populares, a través de organizaciones campesinas, que son las más deprimidas, y a través de las organizaciones sindicales o de trabajadores. Hoy aparece una rama de sindicalismo independiente que hace que cambien los esquemas y que no se puede desconocer, está reconocido, y que ahora todos estos sindicatos recurren entonces al ámbito internacional y se presentan las quejas en el Comité de Libertad Sindical y tal. Bueno, pero hoy en día todo lo que es el trabajo, todo lo que son las relaciones laborales en general, no se pueden dejar fuera de la globalización. Y eso, que es como un tinglado, nos lleva también a la consideración de cómo se pueden equilibrar ciertos factores de dos organismos internacionales que tienen influencia y que la van a seguir teniendo no solamente en nuestro país, sino en muchos otros países, sobre todo pensando en nuestro hemisferio occidental. Son la OCDE y la OIT, Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la Organización Internacional de Trabajo, que yo en lo personal los veo como dos elementos que se deben de combinar, que son distintos, que uno tiene una vista, un enfoque más economista, y que el otro tiene un enfoque mucho más social, pero que el derecho del trabajo y las relaciones laborales finalmente tienen un contenido económico-social. Y en ese sentido tenemos que buscar la manera del equilibrio, las políticas de OCDE, los consejos, las recetas que nos den, las tenemos que equilibrar con lo que nos dice la Organización Internacional de Trabajo, que por cierto resulta ser la faceta más amable en este sentido. Y aquí encontramos si hay una influencia definitiva en ambos que nos dicen cómo hay que hacer para tener un mejor financiamiento, cómo hay que entrar más en el mundo de la economía, cuáles son las políticas que se deben de llevar a cabo en las inversiones, qué es esa forma en que el Estado se vaya deshaciendo cada vez más, como hasta ahora está ocurriendo, de la administración de los recursos, cuando hay que dejarlos a la iniciativa privada para que puedan tener un florecimiento mucho mayor. Ya. Yo no lo veo mal, no es que yo piense que sea bueno privatizar, pero yo no lo veo mal en el sentido en que si esto realmente se dedicara a que funcionara convenientemente, lo tenemos entonces que traer para beneficio de la sociedad. Y ese beneficio de la sociedad está en revisar las políticas de transparencia, el combate a la corrupción, cómo tenemos que buscar la manera del derecho a la información, cómo podemos hacer para que conozcamos cuáles son los recursos y a dónde se han ido esos recursos, y no permitir el desvío de los mismos, por supuesto. Yo creo que entre la OCDE y la OIT se puede manejar un equilibrio muy importante, y estamos entonces encontrando ahí cómo puede haber en este equilibrio también la aplicabilidad de las normas internacionales en nuestro derecho, en nuestro derecho laboral, que cada vez es de mayor importancia. Y les quiero decir aquí. En el año de 1970, el legislador, la comisión que redacta la Ley Federal de Trabajo o el proyecto que va a presentar al Congreso, está encabezado por un hombre de visión, que fue nuestro querido y respetado maestro Mario de la Cueva. Una comisión integrada por gente que tenía experiencia, por gente que sí sabía lo que quería y lo que buscaba, pero que sabía también cuáles eran las necesidades de la sociedad mexicana. En ese momento no advirtió esa legislación que era lo que pasaba en realidad en el mundo. Y por eso yo digo que la ley de 1970 es una ley muy buena para México, pero que nació un poquito desfasada. Era la época en que empezaba el boom petrolero, en que había unas grandes crisis en Europa, y que nosotros tenemos que haber entendido un poquito más. Si hubiera habido
el sistema de comunicación que actualmente nos permite la tecnología, tal vez hubiese sido diferente la visión que tuvo esa comisión. Sin embargo, es una excelente ley, tan lo es que hasta la fecha funciona con todos los errores que pueda tener. Es una ley que incluyó en su artículo 6º la obligatoriedad de los tratados internacionales, de los convenios y tratados internacionales que en la materia hubiera ratificado el Estado mexicano. Hay los artículos 6 de la ley. Es una visión fantástica, de verdad. Bueno, aquí les quiero decir, ¿cuánto tiempo tengo? 3 minutos. 3 minutos. Rápidamente para decir, la Organización Internacional de Trabajo divide sus convenios lo que llaman los convenios prioritarios son 8 que son los fundamentales y 4 que se llama de gobernanza precisamente. Esos 8 convenios fundamentales tenemos ratificados 6, yo diría que casi 7, porque estamos ya a pasos de que se de que se reforme la Constitución para establecer la edad mínima de trabajo en 15 años y entonces podamos tener, quitemos esa contrariedad que existe entre la norma constitucional y la internacional y podamos entonces ratificar el convenio 138, que es acerca de la edad mínima para trabajar. Y luego nos faltaría el 97 de la libertad sindical, que es donde tenemos ahí la parte más importante, esta parte de los sindicatos que todavía mantiene una fuerza y que impide que haya reformas como impidió que lo hubiera en la reforma a la Ley Federal de Trabajo y que no podemos llegar todavía al tema de una gobernanza en el ámbito de la sindicalización. Bueno, pero en esos temas, por ejemplo, de los convenios fundamentales, por supuesto que están siendo aplicados. Y aun cuando nada más tenemos ratificado el 87 y no el 98, estamos encontrando que hay grandes quejas importantes, denuncias que presentan los sindicatos, sobre todo sindicatos independientes, al Comité de Libertad Sindical de la OIT. Y que la OIT está haciendo constantemente las llamadas de atención en este sentido. Podríamos decir que hay una participación mucho más intensa de la sociedad civil. La sindicalización finalmente en México no tiene tasas muy altas, ese es un tema en el que se tiene que trabajar mucho, la sociedad civil, pero ¿por qué digo esto? Porque ese único convenio, de los 4 convenios de gobernanza que tiene la OIT, solamente tenemos ratificado uno. Ese uno, que es el 144, se refiere al diálogo social, es decir, a la consulta tripartita, que es diálogo social. El diálogo social no solamente es la consulta tripartita, sino con los 2 sectores de la producción, con los 2 sectores de trabajo y de economía, sino que tenemos que hablar ahora también de un diálogo social ampliado. Y ese diálogo social ampliado nos estamos refiriendo también a todos los grupos de la sociedad civil, como son los organismos no gubernamentales, todos los organismos de transparencia, los de alto a la corrupción y de todo esto. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar fundamentalmente con este convenio 144. Pero nos faltan 3 más. Con esto les quiero decir que realmente en materia laboral el tema de la gobernanza es un tema que ha estado vigente, que está presente, que no es algo nuevo, no es una cosa que no haya existido. Y lo único que quiero decirles a ustedes es que sí ha habido, desde luego, a raíz de la reforma constitucional del año 2011, ha habido naturalmente un cambio en el manejo de la aplicación del derecho en materia laboral. Y unos ejemplos rapidísimos son, en el año de 2011, la Corte tiene una tesis en la que dice los sindicatos: la autoridad laboral está facultada para cotejar las actas de asambleas relativas a la elección o cambio de directiva a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos formales que rigieron el procedimiento conforme a sus estatutos o subsidiariamente a la Ley Federal del Trabajo, y modifica una jurisprudencia del año 2000. Y aquí, la resolución, argumenta y fundamenta citando el convenio 87 de la OIT. En el año 2012, trabajadores al servicio del Estado, el artículo 54 de la Ley Federal relativa, al disponer implícitamente la sindicación única para la conformación y funcionamiento de la Comisión Mixta de Escalafón en cada dependencia gubernamental,
viola el artículo 123, apartado B, fracciones 8 y 10, y de la Constitución Federal, de la Constitución Federal y el Convenio 87 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Libertad Sindical. Año 2013. Seguridad social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Al aplicar el artículo 226, tercera categoría, fracción 33 de la ley del Instituto relativo, que prevé la obesidad como causa de retiro de los militares, pobres gorditos, debe considerarse el convenio sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas aprobado por la Organización Internacional de Trabajo. Y el último, convenio número 102 de la Organización Internacional de Trabajo, relativo a las normas mínimas de la seguridad social. Cumple con los requisitos de forma para incorporarse al ordenamiento jurídico mexicano, particularmente en materia de jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro. Es decir, la Suprema Corte de Justicia aplica convenios que México ha ratificado, de los que es parte, tanto convenios fundamentales como estos que acabo de mencionar, que no lo son, como el 102, que no es un convenio fundamental, aun cuando es un convenio muy importante. Bueno, es muy difícil en tan poco tiempo explicar y precisar, y por eso qué bueno que nuestro amigo el doctor Serna continúe con esta tarea y que podamos tener la oportunidad de hacer más análisis al respecto y de poder señalar exactamente de una manera más concreta todas esas preguntas que él nos planteó y que me parecen muy importantes y que ojalá tengamos la oportunidad de dar respuesta en otro lugar. La conclusión es: sí hay un cambio en las relaciones laborales mexicanas, sí hay un cambio en la aplicación del derecho internacional en el derecho interno laboral, sí hay un cambio en los sistemas de contratación, sí hay un cambio en el manejo de las relaciones laborales, influyen sí las prácticas empresariales. Todos los grandes consorcios que vienen a México no solamente traen inversión, sino que y también se la llevan, por supuesto. Traen la inversión, pero también traen sus políticas de empleabilidad, traen sus formas de contratación, y bueno, por eso tenemos lo de la subcontratación, que es el famoso llamado outsourcing y demás. Es decir, hay un cambio, y hay, por supuesto, deberíamos de analizar cuáles han sido los beneficios, que sí los ha habido, aunque escasos, en la aplicación de cláusulas sociales, que no es como tal, porque es un acuerdo de cooperación laboral, como el que se firmó en materia laboral a propósito del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Esto, pues bueno, hay muchas cosas que decir, pero ahorita pues ya me pliego a los tiempos para no interrumpir más. Muchas gracias. Gracias, Pati. Muchas gracias a la doctora Cursain. Y solamente en términos de recapitulación, el día de ayer precisamente se hacía alusión, esto para los que no asistieron a la primera parte del seminario, de qué es la gobernanza global. Es un concepto, es una teoría, ha estado siempre presente, presenta, valga la expresión, un nuevo rostro. Indiscutiblemente, en uno de los estudios, uno de los capítulos del profesor Armin von Bogdandy, que es precisamente en términos de gobernanza global, habla de esta nueva visión de lo que implican las indicaciones supranacionales en términos no solo de organismos, sino también de todo lo que implica el complejo entramado del derecho internacional y que desde luego aterriza en los gobiernos nacionales. El análisis, como lo pudimos hoy constatar nuevamente con la doctora Cursain, implica también una posición metódica que no solo mira hacia una dimensión multinivel, sino también metodológicamente transita entre la inter, multi y la transdisciplinariedad de quienes eventualmente nos dedicamos a los diversos temas jurídicos. A continuación, para no también ser abusiva de la palabra, le doy el turno al doctor Alfredo Sánchez Castañeda y desde luego le doy la bienvenida a la profesora Alma Clarisa, que es la relatora de esta mesa. El doctor Sánchez Castañeda, también unos datos curriculares, es licenciado en Derecho por la UNAM, es doctor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de París II, Panteón Assas, investigador titular B de tiempo completo, definitivo en este instituto, y desde luego adscrito al área de Derecho Social. Es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor, por 15 minutos, gracias. Muchas gracias.
Bueno, muy buenos días a todos ustedes. En primer lugar, muchas gracias al doctor José María Serna de la Garza por la invitación a este importante seminario. Un agradecimiento también a todas las instituciones participantes. Y bueno, un agradecimiento a ustedes por su presencia y a mis colegas por permitirme compartir esta mesa. Yo voy a partir de la siguiente tesis. Mi tesis que voy a sostener es que el modelo de relaciones laborales en México se encuentra entre la gobernabilidad y la gobernanza. ¿Sí? Esa es la tesis que voy a tratar de desarrollar. Bajo esta dinámica, yo quiero entender gobernabilidad como estabilidad institucional, como instituciones fuertes y como la existencia de condiciones básicas para la toma de decisiones. ¿Sí? La gobernabilidad está antes de la gobernanza, en el sentido de que la gobernanza pues tiene otras connotaciones que a continuación me voy a permitir señalar, no sin dejar de mencionar de que la gobernanza es una palabra que ustedes la pueden encontrar en el castellano, no es un anglicismo, es una vieja palabra que se usaba en el siglo XIX y que se está retomando nuevamente. No sin dejar de mencionar que la gobernanza también ha tenido críticos, en el sentido de que se veía la gobernanza como la renuncia como el retiro del Estado, como la renuncia al paternalismo redistributivo, yo debería decirlo, necesario en países como América Latina, como un Estado que privatiza servicios y como un Estado que busca colocar en un plano de igualdad, con los privados. ¿Sí? Con la sociedad civil podríamos decir en general que pues podría tener connotaciones positivas, pero también en un plano de igualdad con los privados. ¿Sí? Ustedes saben que en materia internacional siempre ha habido un imperium del Estado sobre los privados y desde hace algunas décadas esta visión se está dejando de lado para colocar en un plano de igualdad tanto a los privados como al Estado. Y cuando hablo de privados, pues si quieren pueden ustedes ponerle el nombre de empresas, de corporaciones, de factores reales de poder, como ustedes lo decidan. Lo cierto es que este contenido que ha implicado la noción de gobernanza ha ido evolucionando y se ha visto de otras maneras en el sentido de ver positiva, por ejemplo, la participación de la sociedad civil, porque puede reforzar las actividades del Estado. Se está viendo de otra manera porque también se está partiendo de la idea de que las constantes crisis económicas que hemos vivido en los últimos años, pues en realidad lo que están haciendo es reforzar nuevamente el papel que debe tener el Estado y que nunca debió de haber dejado de conservar. ¿Sí? Las crisis económicas mundiales, por ejemplo en el propio Estados Unidos, crisis financieras, pues se debió por la falta de presencia del Estado, no de intervencionismo, sino de regulación de los mercados. ¿Sí? Entonces, ha ido evolucionando la noción de gobernanza. En los años 90 se habló de buena gobernanza, ¿sí? Que es como nosotros vamos a entender la noción de gobernanza, pensando que la buena gobernanza implica pues la equidad, implica la participación, implica la transparencia, implica la responsabilidad e implica el Estado de Derecho. Esa es, desde nuestro punto de vista, la buena gobernanza y cómo se debe entender dicha figura en un contexto determinado y como ya lo comentó la doctora Patricia Cursain, cómo seguramente lo entiende la Organización Internacional del Trabajo. También hay que decir que la noción de gobernanza fue de alguna manera bien recibida en algunos ambientes,
bajo la dinámica de que estaba buscando retirarse de esta idea del Estado autoridad, ¿sí? Del Estado que aplica una serie de decisiones porque es autoridad, y Estado que aplica la fuerza legítima porque tiene el poder para hacerlo, ¿sí? Entonces, eso fue un elemento que reforzó la noción de autoridad, de que reforzó esa nueva noción de gobernanza, porque se pensaba en el viejo Estado del siglo XX vertical, autoritario en el sentido de es el Estado y solo el Estado el que decide, el que toma decisiones sin la participación de la sociedad, sin la existencia del diálogo, sin la existencia de la transparencia y sin la existencia de la cooperación con otros actores, ¿sí? Entonces, en ese sentido, resulta atractiva la noción de gobernanza para algunos analistas, para algunas organizaciones internacionales, y muy aplicable en el caso mexicano. ¿Por qué muy aplicable en el caso mexicano? Porque si bien es cierto que en el país se decía que se mantenía la paz laboral, pues era esa paz autoritaria, ¿sí? Esa paz vertical, esa paz que usando la fuerza del Estado podría precipitar o podría generar pues cierta conservación de la paz en el modelo de relaciones laborales, pero porque tenía encima la bota del Estado, ¿no? Entonces, yo les puedo dar algunos ejemplos de algunos estados en donde no hay huelgas, y no hay huelgas no porque los trabajadores no quieran hacer huelgas, sino porque no le permiten a los sindicatos o no le reconocen la existencia de sus huelgas legítimas, ¿sí? El caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, el caso de el sindicato minero, más allá de que tengan o no razón en su manera de actuar, lo cierto es que están sujetos a esta idea tradicional de paz laboral, ¿sí? Que es ese viejo Estado autoritario que utiliza la violencia legítima, y no un Estado del siglo XXI que parte de la cooperación, que parte del diálogo social, que parte del respeto del Estado de Derecho. Entonces, ese es un punto muy interesante en el contexto mexicano, y que en lo particular a mí me está haciendo proponer ahora que se tiene que transitar hacia una buena gobernanza laboral, justamente alejada de ese modelo autoritario de paz laboral que identificó al PRI antes de que regresara a la presidencia, y que yo defino como l'ancien régime, por ser de alguna manera gentil con el cómo se manejó el modelo de relaciones laborales. El tema de gobernabilidad, los alcances de la gobernanza, ¿cómo se ve la gobernanza en materia de relaciones laborales? Bueno, la doctora Patricia Kursheim ya me permitió resumir un poco de la información que yo quería comentar, porque la gobernanza a nivel internacional parte de los convenios fundamentales en el trabajo y parte de una serie de convenios que llama la OIT técnicos, ¿sí? Los convenios técnicos o de gobernanza. Los convenios fundamentales, pues prohibición del trabajo forzoso, prohibición de cualquier tipo de discriminación. Por otro lado, el tema de libertad sindical y de libre negociación colectiva, y ahí ustedes ven una colita justamente de ese gobierno pues autoritario en el contexto mexicano, porque el convenio fundamental en materia de negociación colectiva y libertad sindical, que es un convenio de gobernabilidad, yo les debería decir, pues simplemente no está ratificado por nuestro país. Y bueno, también el convenio de las peores formas, de prohibición de las peores formas de trabajo infantil como convenios fundamentales, ¿no? Como convenios técnicos, ya lo comentó la doctora Patricia Kursheim, está el tema de inspección del trabajo, que pues el país ha ratificado uno de 3 convenios en la materia,
está el convenio sobre políticas de empleo y está el convenio de consulta tripartita, que es donde quizás se ve de manera más evidente el tema de la gobernanza, entendida como diálogo social, entendida como cooperación, entendida como participación de todos los sectores en la definición de políticas públicas, ¿no? Entonces, estos convenios fundamentales y estos convenios técnicos o de gobernanza de la OIT, pues tienen tres objetivos que nosotros podríamos señalar de la siguiente manera, ¿no? El primer objetivo tiene que ver con promover el empleo, ¿sí? Que es un elemento fundamental en las sociedades, sobre todo en este momento de crisis económica. Por otro lado, se busca fortalecer todas las funciones de la administración del trabajo, preponderantemente pensando como uno de los elementos importantes en el tema de la inspección del trabajo. Y les voy a decir por qué es tan fundamental la inspección del trabajo en países como México. Hay una estadística que nos dice que el 10% aproximadamente de la población económicamente activa en nuestro país, de aproximadamente 60 millones, está sindicalizada, ¿sí? Entonces, ese 10%, partiendo del supuesto de que tienen sindicatos legítimos, representativos, democráticos, está bien representada, ¿no? ¿Y qué pasa con el otro 90%? ¿Quién se encarga de vigilar que se estén respetando las condiciones de trabajo de ese otro 90% de trabajadores? Bueno, pues la inspección del trabajo, ¿sí? La inspección del trabajo tiene esa vocación de supervisar, de vigilar, de promover, de incentivar, dependiendo del modelo, pues el respeto de las condiciones de trabajo en una empresa determinada. De ahí que el fortalecimiento de la administración pública y particularmente la importancia de la inspección del trabajo es un elemento fundamental en materia de gobernanza. Por otro lado, otro elemento fundamental en materia de gobernanza, el tercero, tiene que ver con garantizar la exacta aplicación de la ley, descartando cualquier tipo de discrecionalidad en las decisiones institucionales. Y bueno, en el contexto mexicano, ustedes saben que las juntas de conciliación y arbitraje pertenecen al Poder Ejecutivo, ¿sí? Que el presidente de la Junta Local, que es nombrado pues por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces, hay un problema o hay un modelo que se tiene que volver a rediseñar. Yo no digo que funcione mal o bien así. Ustedes que conocen cómo funciona en la práctica saben muy bien cuál es la posible respuesta, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también tenemos un marco legislativo que le permite a la Administración del Trabajo intervenir de manera importante en el registro de los sindicatos, ¿sí? Entonces, otra vez vemos ahí el tema de discrecionalidad. En un país con Estado de Derecho, un sindicato solicita el registro sindical y de facto lo tiene, ¿sí? O puede actuar como tal, solamente hasta que la autoridad judicial en la última instancia existente decide que efectivamente no lo puede tener, en el caso de que sea impugnado dicho registro. Y en el caso mexicano, pues hay una negación administrativa del registro sindical, ¿sí? No por una instancia judicial competente. Entonces, ese es un elemento de el por qué estas palabras inocuas de exacta aplicación de la ley y de ausencia de discrecionalidad en las decisiones institucionales, pues resulta fundamental en el contexto mexicano. Por último, voy a señalar por qué el modelo de relaciones mexicano o de relaciones laborales en México se encuentra entre la gobernanza y la gobernabilidad. Si retomamos la idea de gobernabilidad que requiere instituciones fuertes, condiciones básicas de toma de decisiones, que requiere también estabilidad entre los actores sociales, pues nosotros podemos ver una crisis de gobernabilidad muy grande en el caso mexicano.
¿Cómo lo podemos ejemplificar? Bueno, hay un elemento muy sencillo que ustedes conocen y al que nos enfrentamos todos los días, que tiene que ver con la dualidad del mercado de trabajo en México. ¿Por qué la dualidad del mercado de trabajo en México? Porque según estadísticas oficiales, solamente el 40% de la población se encuentra en el sector formal de la economía y un 60% de la población labora en el sector informal. Se pueden ir a algunos estados de la República, como es el caso de Chiapas, y en Chiapas el 80% de la población económicamente activa se encuentra en el sector informal y solo un 20% en el sector formal, y yo les garantizo que seguramente de ese 20% hay un 80% que corresponde a trabajadores que laboran en la administración pública. Entonces, evidentemente, esa es una crisis de gobernabilidad en el contexto mexicano. Y eso nosotros lo vemos incluso dentro del sector formal de la economía, porque si partimos de la idea de que todo el mundo tiene un trabajo digno, un trabajo con un salario suficiente que le permite cubrir sus necesidades económicas, sociales, culturales de él y de su familia, bueno, pues partiríamos de que al menos ese 40% está en una situación relativamente adecuada. Sin embargo, dentro de la población formal encontramos el tema de la subcontratación, encontramos el tema de la externalización, encontramos el tema de los trabajadores precarios, encontramos el tema de los trabajadores pobres, ¿no? O sea, todas aquellas personas que laboran, que tienen un empleo formal, más, sin embargo, su salario no le es suficiente para poder sufragar las necesidades de él y evidentemente su familia. Este es el nuevo fenómeno mundial, dicho sea de paso, que desafortunadamente se va a ir incrementando, ¿sí? Y por otro lado, para terminar, dentro de este trabajo formal se encuentra el tema de los trabajadores vulnerables, ¿no? O en situaciones de vulnerabilidad, que en este caso son podría ser el caso de los menores de edad, ¿no? Dicho sea de paso, con la reforma legislativa en nuestro país en la materia, pues un tanto sui generis, porque el trabajo infantil simple y llanamente se debía haber prohibido, ¿no? Y no decir qué trabajo sí podía hacerse y qué trabajo no podía hacerse, ¿no? O ciertas actividades como el trabajo de los menores en actividades artísticas, decir que no es trabajo, así dice la ley. Y después la ley dice, bueno, no es trabajo, pero deben tener garantizado un salario mínimo. Es una cosa como curiosa, ¿verdad? Que no sean trabajadores, pero sí les garanticen un salario mínimo. Pero bueno, como pueden darse cuenta ustedes, el modelo de relaciones laborales en México se encuentra entre, pues, una gobernanza y una crisis de gobernabilidad. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Sánchez Castañeda, y desde luego yo recuperaría esta última expresión en torno a la depauperización de la población y la necesidad que actúen los organismos internacionales estableciendo lineamientos en términos de tratados internacionales que devengan intuitivos de las poblaciones nacionales, sobre todo en la inclusión de nuevos grupos como lo son el trabajo infantil o nuevas formas de esclavitud, como precisamente es el trabajo en general poco remunerado. A continuación daré el uso de la palabra a la doctora Mónica González Contró, que amén de ser nuestra secretaria académica, desde luego es una experta en uno de los temas en relación con grupos vulnerables, que son niños, niñas y adolescentes. Datos curriculares de la doctora: es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Actualmente se desempeña como secretaria académica de nuestro instituto, es investigadora titular A de tiempo completo, desde luego adscrita también a esta institución, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Doctora. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco al doctor José María Serna no solo por la
invitación a estar aquí, sino pues por todo el trabajo de preparación que supuso este foro, que pues nos obligó a introducirnos en el tema, nos dio algunas líneas sobre las cuales podríamos reflexionar pues en torno a este tema tan importante de la gobernanza. También pues quiero decir que es un honor para mí compartir con distinguidos colegas y amigos esta mesa y pues para abordar uno de los temas que se incluyen en esta mesa, que es la relación de la gobernanza con los derechos de niñas y niñas, en especial, ¿no?, por tratarse de un grupo vulnerable. Y quiero decir en primer lugar, cuando yo estaba preparando esta ponencia, leí, ¿no?, me metí a leer un poco y la verdad es que hay muchas aristas y muchos puntos de vista desde los cuales se podría abordar el tema de la gobernanza en relación con las niñas y los niños. En particular, bueno, pues yo me voy a concentrar ahora en el cambio que supuso precisamente o que ha supuesto la gobernanza, los tratados internacionales en el estatus jurídico de las niñas o las personas menores de edad en México. Pero también encontré literatura muy interesante sobre gobernanza y derechos de niñas y niños, en este entendido que ya mencionaba el doctor Sánchez Castañeda, de entender los asuntos públicos o la conducción de los asuntos públicos de una manera mucho más allá del gobierno, incluyendo pues a otros sectores. Y con esto me voy a permitir cerrar, porque haremos referencia también a lo largo de la exposición de algunos temas vinculados con este sentido de la gobernanza que es particularmente importante en el caso de niñas y niños, como yo intentaré mostrar. Bueno, como el título de esta mesa era Gobernanza y grupos vulnerables en relación con el tema que me tocaba desarrollar a mí, vamos a empezar con el concepto de vulnerabilidad. Sí, la vulnerabilidad, el concepto desde las ciencias sociales tiene como objetivo identificar dentro de algunos contextos concretos aquellos elementos que impiden el desarrollo y colocan a las personas pertenecientes a un determinado grupo en una situación de desventaja respecto de los demás. Y esto es importante porque en el desarrollo de las ciencias sociales, en los últimos años ha pasado a ubicar el discurso de la vulnerabilidad, transitado de una condición que presentaban las personas a una condición en que sitúa el contexto a las personas. Y esto es un cambio muy diferente, porque lo que hace vulnerable a un grupo es el contexto, no son características propias de las personas. Y cabría entonces preguntarnos si las niñas y los niños en México son un grupo vulnerable. Intuitivamente podríamos decir que sí, pero me parece que hay algunos datos pues que nos muestran claramente que son un grupo en condición de vulnerabilidad, no solamente porque, bueno, están en etapa de desarrollo, requieren de condiciones especiales, sino porque el contexto no los identifica como titulares de derechos humanos propiamente. Y en ese sentido es interesante ubicar la encuesta nacional sobre discriminación en México de 2010, que arrojó los siguientes resultados. 6 de cada 10 personas opinan que los niños deben de tener los derechos que les da la ley, mientras que 3 de cada 10 consideran que deben tener los derechos que sus padres les quieran dar, y poco más de 3% considera que los niños no tienen derechos porque son menores de edad. Estos resultados realmente son gravísimos, es decir, lo que nos está diciendo aquí es que solo el 60% de la población está dispuesto a reconocer que las niñas y los niños tienen los derechos que ya les da la ley, es decir, no hubo esta sofisticación de preguntar si ir más allá, si derecho a participar, si tendrían derecho, es decir, los pocos derechos que les da la ley mexicana. Si nosotros hubiéramos tenido estos resultados con cualquier otro grupo de los cuales midió la encuesta nacional de discriminación, pues sería terrible. Imagínense ustedes estos resultados tratándose de las mujeres, tratándose de las personas indígenas, ¿no?, de las personas homosexuales. Entonces, tenemos que, precisamente, por un lado, pues una condición de desarrollo, una condición personal, ¿no?, que tiene que ver con la infancia, y por otro lado, un contexto que no es favorable al reconocimiento de los derechos.
Y aún así, y aún, digamos, con esta precariedad en las percepciones sociales, también tenemos que el marco jurídico constitucional, hasta antes de la reforma del 2011, en materia de niños y niñas era realmente muy pobre. Y para aquí, aquí hacemos un poco de historia. México ratifica el tratado más importante en materia de derechos humanos de la infancia, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1990, y reforma el artículo 4 constitucional en el 2000. Sin embargo, este artículo 4 constitucional, que sufrió una reforma adicional en 2011, lejos de reconocer los derechos contenidos en la Convención, limitó muchísimo estos derechos. Porque, como ustedes pueden ver, la redacción actual nos dice que las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Es decir, la Convención establece todo tipo de derechos, como vamos a ver a continuación, y la Constitución reconoció solamente alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, lo cual, desde luego, pues no supone una incorporación plena. Con la reforma al artículo primero constitucional, y en este sentido resalto el concepto y la importancia de gobernanza, se modifica de manera radical el estatus jurídico de las niñas y los niños en México. Porque de esta pobrísima protección constitucional pasamos a incorporar todos los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño y toda esta serie además de instrumentos relacionados que de manera muy importante también interpretan y complementan la Convención. Entonces tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene 54 artículos. Por otro lado, también tenemos como parte de la misma Convención las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, muchas de las cuales veremos que realmente tratan sobre gobernanza y derechos del niño, y las observaciones a los informes periódicos presentados por los Estados partes. Tenemos 3 protocolos facultativos también, 2 de los cuales han sido ratificados por México. Uno es relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y el otro es relativo a la participación de niños en los conflictos armados. El tercer protocolo, que fue aprobado en 2011, pero que no ha sido ratificado por México, se vincula también directamente con la gobernanza, en este sentido del gobierno ampliado, de la relevancia de los asuntos públicos y precisamente de la función de las normas de derecho internacional y de los tratados internacionales, porque es un protocolo facultativo sobre un mecanismo de denuncia de violaciones de los derechos de los niños, lo cual permitiría, este protocolo, presentar por parte de particulares denuncias sobre violaciones a los derechos del niño directamente ante el comité. Como les decía, pues está pendiente su ratificación y esto tendría un efecto importante en esta idea de gobernanza. La Convención sobre los Derechos del Niño, rápidamente, no por cuestiones de tiempo no podemos desarrollar, pero podemos decir que se agrupa los derechos contenidos en estas, en medidas generales, definición de niño, es decir, todo lo que tiene que ver con edades, límite, desde para contraer matrimonio, para ingresar al ejército, para trabajar, los principios rectores de la Convención, que a continuación los vamos a ver, derechos y libertades civiles, que incluye registro de nacimiento, nacionalidad, nombre, libertad de expresión, conciencia, religión, entorno familiar y otro tipo de tutela, todos los derechos vinculados con la familia, salud básica y bienestar, que implica el acceso a los servicios de salud, educación, esparcimiento de actividades culturales y medidas especiales de protección, que tiene que ver con todos aquellos niños que están en una condición especial como migración, situación de calle, discapacidad, etcétera. Como ustedes pueden ver, realmente en contraste con la Constitución, pues no tiene absolutamente nada que ver. Los principios son interés superior del niño, no discriminación, derecho a la vida, supervivencia y desarrollo y respeto a los puntos de vista del niño, los cuales pues no entraremos a desarrollar aquí. Sin embargo, me parece importante hablar de las observaciones generales, porque hasta el momento el Comité de los Derechos del Niño ha emitido 17 observaciones generales que vienen a interpretar
los derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, y pues que en ese sentido también ayudan o se incorporan al Tratado Internacional y son obligatorios para México en el sentido de que es la interpretación oficial. Son muchos los temas, muy variados, pero me gustaría resaltar, ¿no?, en el otro sentido de gobernanza, que hay algunos muy particulares que se refieren precisamente a cómo interviene o cuál es la responsabilidad del Estado cuando hay empresas, el sector privado, del cual también nos mencionaba tanto la doctora Cursain como el doctor Sánchez Castañeda, cuando intervienen estos procesos de privatización o para prestar servicios. Una de ellas muy interesante, que para quien esté interesado en el tema les recomendaría la leyeran, es la observación general número 16 del año pasado, que es sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño. Básicamente, aquí reconoce el comité que las empresas tienen una función importante y entiende no solamente las empresas privadas, sino también organizaciones sin fines de lucro, desempeñan un papel importante en la gobernanza, pero siempre tienen que estar sujetas a la rectoría del Estado por tratarse precisamente cuando se trata precisamente de derechos de niñas y niños, trata, por ejemplo, el tema del trabajo infantil, del turismo sexual, de la explotación, que precisamente la globalización y pues las nuevas realidades han venido a modificar, ¿no?, y a generar nuevos escenarios y nuevas obligaciones para el Estado. Otro elemento muy importante dentro de la gobernanza y la nueva estructura o el nuevo estatus jurídico del niño en México deriva el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que en la Convención Americana, en el artículo 19, se refiere específicamente a los niños, pero la Corte ha señalado, la Corte Interamericana, que la Convención sobre los Derechos del Niño, que pertenece al sistema de Naciones Unidas, forma parte también del corpus juris del sistema interamericano y ha sido el fundamento de su sentencia. Aquí también hay una lista de las sentencias más relevantes en materia de derechos del niño. Sería muy difícil, ¿no?, explicar cada una y cuáles han sido los criterios más importantes, pero también a partir, y ya se mencionaba eso en la mesa del día de ayer, del reconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Interamericana como la obligatoriedad de esta jurisprudencia. Entonces tenemos que todos estos criterios son obligatorios para México y en particular para el Poder Judicial. Se refiere a muchísimas cosas, ¿no?, cómo se interpreta el interés superior del niño. En general, la Corte Interamericana ha dicho que para la aplicación, cuando hay violación a los derechos del niño, se requiere de un estándar más alto, que hay obligaciones reforzadas del Estado cuando se trata de la garantía de los derechos del niño, que el Estado debe garantizar, por ejemplo, todo el derecho al desarrollo, y cuando por causa de una falta de una adecuada garantía, por ejemplo, del acceso al agua, a la alimentación o a la salud, un niño o niña muere, esta es una violación del derecho a la vida imputable al Estado. Entonces es importante porque aquí tenemos fuentes del derecho que muchas veces son poco conocidas y poco utilizadas y que, como yo les decía, vienen a cambiar estructuralmente el estatus jurídico del niño. Y para no excederme del tiempo que me fue concedido, porque me quedan exactamente 2 minutos y medio, quería referirme precisamente a los actores relevantes en materia de gobernanza en el ámbito de los derechos de niñas y niños. Esto es algo que saqué yo de un texto de Save the Children, ¿no?, porque las organizaciones internacionales más importantes de derecho del niño vienen hablando hace mucho tiempo de gobernanza y de cómo debe entenderse precisamente a la luz de la garantía de los derechos de niñas y niños. Entonces tenemos en un primer lugar al Estado, ¿no?, como pues, en una parte importantísima, a la ciudadanía, incluidas las niñas y los niños, los actores no estatales, incluidos las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, los factores regionales, ¿no?, que tienen que ver también con estas organizaciones internacionales de la región, de América, y los factores internacionales. Y todos estos deben, pues, de contribuir o tienen un papel fundamental en la gobernanza de derechos de niñas y niños.
Sin embargo, y aquí se dice muy claramente, y esto también lo podemos deducir de los instrumentos internacionales y de las observaciones del comité, el Estado es quien debe tener la rectoría y es el garante último de los derechos de niñas y niños. Y esto es muy importante no olvidarlo, porque precisamente vinculándolo con la condición de vulnerabilidad, el colocar o que a las fuerzas, digamos, del mercado o a otro tipo de intereses el cumplimiento de los derechos del niño supone ponerlos en una grave condición de riesgo. Uno de los ejemplos de esto, del cual pues tiene un extraordinario libro el doctor José María Serna, es precisamente el caso de la guardería ABC, que podemos decir que fue crónica de una muerte anunciada, porque el comité años antes había hablado sobre la privatización de los servicios en la primera infancia y sobre todos los riesgos que esto entrañaba. Muchísimas gracias. Gracias, doctora González Contró, y desde luego, toda vez que esta mesa es sobre grupos vulnerables, tendría yo que también reivindicar en favor de ellos este concepto que acabas de mencionar, de ser vulnerable implica ser un grupo humano que en razón de ciertas circunstancias se encuentra en posibilidad de ser afectado en sus derechos y en consecuencia impedir el desarrollo pleno de estos seres humanos. Consecuentemente, en esta situación de minoría, pero no siempre de vulnerabilidad, se encuentran niños, niñas, adolescentes, indígenas, migrantes, desplazados, trabajadores y mujeres, desde luego, aquellas que están en el tracto de trata de personas. Consecuentemente, queda abierto un breve periodo de preguntas y respuestas. Doctora Cursain, y serían todas las preguntas y un último brevísimo, sumarísimo comentario de cada uno de los participantes. Doctora. Bueno, cómo no, muchas gracias. Bueno, a ver, la pregunta primera dice, ¿el sindicalismo mexicano ha evolucionado o sigue sujeto a los caprichos del Estado? Bueno, aquí yo no podría decir que está sujeto a caprichos del Estado, sino que el sindicalismo en algún momento, el que le llamamos sindicalismo corporativo, había estado o ha estado de cierta manera mucho más comprometido con las acciones de gobierno, así como el gobierno a la vez comprometido con él mismo. Esto dio lugar pues a que hubiera corrientes sindicales que se empoderaran de tal manera hasta que llegaran a sentirse más importantes que el propio gobierno y, si ustedes me permiten, yo tendría que decir que durante 12 años se dio una especie de desgobernanza en muchos aspectos, se perdió cierto control y a lo mejor en esta debilidad que se encontró en el manejo de las políticas públicas fue cuando algunos sindicatos se sintieron que tenían más fuerza que el Estado y el resultado ya lo tienen ustedes a la vista. Un sindicato mexicano de electricistas que desaparecen de la manera arbitraria, eso no quiere decir que estoy de acuerdo en la forma como terminaron esta empresa, y el otro es el de una líder que está ahora en la cárcel enfrentando un proceso. Bueno, esos son algunos ejemplos. El sindicalismo en México tiene una evolución importante. Tiene una evolución importante porque dentro de todos los esquemas de libertad y que precisamente con esta globalización a la que estamos sujetos y de los que México ha estado inmerso desde hace muchos años, abre las oportunidades para que la mirada internacional venga hacia México y estemos teniendo constantemente puntos de vista, opiniones, no quisiera llamarlo reclamaciones, pero finalmente un sindicato de metalúrgicos internacional que es importante, llamando la atención sobre, oye, ¿cómo estás haciendo esta actuación en contra del Sindicato Minero de México? ¿Y por qué le estás haciendo la vida imposible a Napito? Y si Napito es el único al que le pueden reclamar sus propios trabajadores que están agremiados. Pero bueno, aquí va a haber algo muy interesante. Miren, con la reforma del artículo 6 constitucional, en la que se abren los términos de transparencia y de rendición de cuentas, vamos a encontrar que también los sindicatos que tengan recursos de públicos van a tener que dar informes. ¿En qué te gastas el dinero? ¿Para dónde va? Y aquí tendríamos que analizar en ese sentido que los sindicatos más importantes son aquellos sindicatos que representan trabajadores de organismos descentralizados que tienen una fuerza económica o de servicios importantes. Pemex,
Comisión Federal de Electricidad y todos estos que agrupan, los maestros, por supuesto. Entonces, evidentemente hay participación de recursos, porque así como hay las cuotas que los trabajadores mismos dan, sabemos que en las negociaciones y en los contratos colectivos se acuerda que las empresas otorguen, o los organismos otorguen cantidades determinadas a los sindicatos como cuotas sociales de cooperación para sus propósitos, fines, apoyos, llámese capacitación, educación, clubes deportivos, turismo, etcétera. Y ahí es en donde sí se va a poder hacer una intromisión válida, legítima, justificada, para saber cómo y dónde estás gastando el dinero. A ver, dónde tienes, qué propiedades tienes y por qué las tienes, cuando la ley te determina que puedes tener propiedades, puedes tener bienes, siempre y cuando sean para el uso de tus fines particulares, que son los de la defensa de los intereses de los trabajadores. Bueno, por ese lado hay mucho que decir, pero creo que con esto le doy respuesta a nuestro compañero Gerardo García Oropesa. En cuanto a Bernardo Toro, ¿cómo se puede conciliar las agendas de la OCDE y la OIT en materia laboral para que no ocurra la disyuntiva y el quiebre que se da entre OCDE y UNESCO en materia educativa? Bueno, aquí es lo mismo que estamos diciendo. El artículo 25 constitucional, por ejemplo, nos habla de que hay una rectoría económica del Estado, sí, pero también habla de la importancia del derecho que existe para que haya una justa distribución. Aunque se diga riqueza, hay una distribución de los elementos y de los recursos con los cuales los mexicanos o la sociedad puede participar para poder tener su desarrollo integral y alcanzar los índices de bienestar. Es decir, no solamente es porque tengas derecho a trabajar, tengas derecho a empleo, sino que también tienes derecho a que tú tengas las estructuras necesarias que el gobierno te puede dar para que puedas desempeñarte, para que puedas crecer en lo personal, ya sea físicamente, individualmente, o crecer jurídicamente, digamos como una empresa, en la que tú puedas tener tu desarrollo y en la que parte de la riqueza que se puede producir la puedas utilizar para tu bienestar. Entonces, entre la OCDE y la OIT, decíamos el aspecto más económico, si ustedes quieren, comparado con solamente un grupo determinado de países que alcanzan un cierto estatus, y luego la OIT, que tiene la parte más importante, yo digo que es la parte social, que no solamente son lo que dicen los convenios, porque en ese sentido deberíamos de pensar que en la gobernanza de las relaciones laborales ha sido mucho más importante, o son mucho más importantes, los programas que diseña la OIT. Y el ejemplo principal que les puedo dar es que con el convenio 138, que es uno de los fundamentales, que señala la edad mínima para entrar a trabajar, resulta que es un convenio que no lo tenemos ratificado. Tenemos ratificado el 182, que habla de las peores formas de trabajo infantil. Sin embargo, lo que ha aprendido y lo que tuvo una influencia importante para que finalmente la autoridad decidiera ratificar el convenio 138 es el trabajo que se hizo con los programas del IPEC, o sea, el programa de el combate y la erradicación del trabajo infantil. Y allí estamos viendo. Ahora, el otro tema, el tema del trabajo decente, que por cierto hay una confusión siempre horrible, y ayer estaba yo oyendo en algunos lugares que decían que porque era el trabajo indecente, ¿no? Es otra cosa completamente distinta. Pero ese trabajo decente que se refiere precisamente al cumplimiento de los derechos que debe de tener, que debe disfrutar una persona, es el trabajo que nosotros llamamos un trabajo decente. El término se presta a confusión en nuestro léxico, pero ahí tenemos el programa de trabajo decente que emprende la OIT dentro de una política que se manejó con un programa que se establece en el 2009, pero que es un programa de 2010 a 2016, incluye ese tipo de programas de trabajo decente, que lo vemos ahora reflejado, muy mal reflejado, por cierto, en las reformas a la Ley Federal de Trabajo. Pero son los temas que empiezan a aprender. Entonces, ¿qué es lo que pasa entre la OCDE y la OIT? Tiene que haber un equilibrio, y ese equilibrio lo tiene que poner cada país de acuerdo a sus condiciones y a sus necesidades. Entonces, no tiene por qué haber una disyuntiva, porque finalmente no nos obligan a, son recetas,
yo te digo cómo te veo. Y claro, mira, si tú tomas este tipo de modalidades, este tipo de políticas financieras, este tipo de políticas comerciales, si manejas un equilibrio entre las importaciones y las exportaciones, la tasa de cambio, etcétera, etcétera, bueno, vas a tener más apertura comercial y te va a ir mejor. Pero ahí es justamente cuando tenemos que hablar de las cláusulas sociales, de la defensa de los derechos sociales, en este caso de los trabajadores, como la parte humana más sensible en las relaciones humanas. Muchas gracias. Gracias, doctora. Agradezco a la doctora Cursain, al doctor Sánchez Castañeda y a la doctora González Contró su extraordinaria participación, desde luego a la maestra Rico Díaz como relatora de esta mesa y a todos ustedes. Muy buena tarde. Sigue la siguiente mesa, que sería precisamente Derecho Procesal y Justicia. Gracias.